ahora hablarnos de los años en que trabajó en el almacén de tomate. ¿Cuántas horas trabajaba y específicamente qué labor cumplía allí? Bueno, eso fue ya cuando me vine con mis padres y vi que hacía falta trabajar, mi padre estaba enfermo, eran solo mis dos hermanos, uno de ellos se había casado muy joven y se quedó la cosa ahí, digo, no, aquí hay que romper y trabajar. Después de buscar los clientes para vender leche y queso, dejé a mis otras dos hermanas con esa empresa, como digo yo, montada. Y un día en un reparto de la leche me fui a pedir trabajo al empaquetado de don Juliano Boní en el cruce de Arinaga y sobre la marcha. A las 12 cuando salieron de trabajar me llega el recado que empezaba a las 2, yo salí como unas locas. Y allí estuve unas cuantas zafras, 16 o 17 zafras. Fui una niña privilegiada allí, o sea que soy la Pimpina de ahora, pero una niña, 15 años, incluso cobraba sueldo de niña porque habían 3 sueldos. Sueldo de niña, sueldo de joven y sueldo de adulto. Y yo, como tenía 15 años, sueldo de niña y trabajaba más que las adultas. Pero bueno, allí estuve y fui desarrollando primero el empaquetado, me encanta. A día de hoy yo creo que si yo cojo un cereto de tomate lo empaqueto con los ojos cerrados. Recuerdo poner la mano encima del papel fino y hacía, lo envolvía y se ponía allí. Pero yo era una práctica tremenda y todo el mundo tenía que ver la práctica mía envolviendo tomate. Y se me quedaba el cereto tan bonito. Luego vieron que tenía mucha agilidad y me pasaron al sitio que le decía el sinfín. El sinfín, allí era donde ya salía para el muelle y allí era el no va más. Pues bien ponía etiquetas o bien con la pistola de aire ponía las grapas para tapar y así, ahí pasé ya, allí fue el no va más, porque casi que yo hacía lo que quería. Incluso me cogían para que las señoras que estaban quitando la flor del tomate no se durmieran. Y a las 2:30 por ahí me decía el encargado, Pimpina, váyase para allá a cantar un poco a aquella gente y a decirle disparate para que no se vayan los tomates con la flor. Pero cuando estaba en mi pleno apogeo me quitaba otra vez de allí, a las 4 y algo salía otra vez para mi puesto. Pero bueno, las pobres mujeres se alegraban y yo les sacaba canciones. A lo mejor ella me decía, cántame tal canción. Y algunas no me las sabía. Cuando llegaba a mi casa le preguntaba a mi padre. Sí, mi hija, todo es así. Recuerdo que había una señora de Telde que le gustaba mucho una canción muy antigua. Cuando yo era pequeñito, yo nunca tuve papá, y ahora que ya soy grandito, vine a saber la verdad. Pues todo era un drama tremendo la canción, que al final era el padre que vino a buscar el niño, le pidió un trozo de pan, y la madre al final le confirmó, es tu padre. Así que si lo quieres, cógelo, pero a mí me hizo esto y esto. Total, que le dio el trozo de pan, pero salió el hombre andando. Y esas canciones o romances también, muchos de los romances eran tan bonitos. Y después ellas me iban pidiendo, esto es aquí como un disco dedicado, y yo sacando canciones para que ellas no se durmieran o contándole disparates. Pero así nos pasábamos las zafras, eran unas zafras duras, donde a lo mejor ibas a merendar a las 7 o las 7:30 de la tarde, media hora de merienda, y nunca sabías cuándo iba a terminar. A lo mejor cuando ya ibas a terminar venía una plancha llena de tomates y eran las 12 de la noche. Madre mía, hasta que no hiciera aquella plancha no te podías ir. Podías estar hasta las 2 de la mañana, hasta las 3. Otras veces, cuando ya estuve en la máquina de precios, que era una máquina súper moderna, incluso fui encargada de esa máquina, eso era trabajar y salir a lo mejor a las 7 de la mañana y empezar otra vez a las 8:30, te daban un poquito de margen. Volvías otra vez a las 8:30, trabajabas, salías a las 12, empezabas a las 2 y otra vez. Y así estuve zafras y zafras. Mi anécdota bonita fue que las chicas, cuando ya se iban a casar, pedían la dote y como que se jubilaban, o sea, se casan, ya son las dueñas, ya no vienen más a trabajar. Yo decía, estoy deseando de casarme para no venir más. Pues sí, me casé, que incluso la gente decía que ya era vieja, que me iba a quedar para vestir santo, con 21 años. Y yo decía, ya, qué bueno, me voy a casar. Oiga, cuando yo vi todo lo que tuve que llevar para pagar y no habían perras, un poquito más y le tocó a don Juliano para que abriera antes de tiempo el almacén. Yo no dejé de trabajar nunca, pero bueno, me lo pasé bien. Qué bueno, ya usted nos contó un poco que cantaba o contaba cuentos o romances. ¿Podría cantarnos una canción completa de esas que usted cantaba en esos, si se acuerda de alguna, o quizás más larguita? Esa de cuando yo era pequeñito, que es un montón de triste. Otra vez me pidieron que cantara Rascayú, yo no sabía ni lo que era Rascayú, le pregunté a mi padre, me dijo lo que era. También una canción de muertos y de cementerio. Y así, otras eran tan alegres, las de Antonio Ravelo, que le gustaban mucho a aquellas señoras, eran señoras mayores. Y
y cantaba La ovejita lucera, Marianita quería casarse y meterse en una obligación, no sabía pelar una papa, ni remendar una bata, ni pegar un botón, no sabía pelar una papa, ni remendar una bata, ni pegar un botón. Por la noche cuando llega su marido, a la mesa le pone de cenar 2 sardinas revueltas con tomate, una taza de chocolate, una taza de café, 2 sardinas revueltas con tomate, una taza de chocolate, una taza de café. Fue tanta la indignación que su marido cogió el palo de la escoba, palos por las costillas hasta que la mató. Cogió el palo de la escoba, palos por las costillas hasta que la mató. Yo creo que si hoy cantan no se me matan a mí, pero antes esas letras eran un escándalo. Pues eso, así, disparate. Y el romance, que no lo recuerdo bien, tendría que trabajarlo para recordarlo, que es el que todo el mundo canta, Madre qué linda noche, cuántas estrellas, yo lo sé, muy, muy largo, muy antiguo, pero ahora mismo no lo tengo presente, pero es un romance precioso que incluso debía de recuperarse y cantarse así de antiguo, como me lo enseñó mi abuela. Muy bien. ¿Y los cuentos usted los inventaba o eran cuentos de tradición popular? Depende, algunos me los inventaba yo, porque a veces se me acababan los cuentos de Pepe Monaga, le gustaba mucho a que se los contara, cuando el niño se fue a bautizar y el niño por visto tenía la cabeza grande y lo pone arriba de la pila al bautismo, ¿y cómo le ponemos? Gregorio como su abuelo, dice, no, ¿cómo lo ponemos para que no se le caiga el agua bendita por fuera de tan grande que tenía la cabeza? Ese niño se le mete el sol en la cabeza y nos quedamos sin verano. Claro, yo decía todo eso, las pobres mujeres se reían, y a mí parece cuanto más se reían, más habilidosas eran las manos quitando las flores, por eso me ponían todas las tardes allí. Y a veces cuando me pasaba de volumen, el encargado me miraba y decía, Pimpina, va un poquito el volumen. Pero bien, una vez, tengo una anécdota muy bonita también, una vez una de las chicas celebraba su cumpleaños, que esto ni se usaba, pero bueno, y le dio por echar una botella de María Brizán el porrón del agua. Cogimos una, cada momento iba el porrón, hasta que vaciamos el porrón. Y después, oiga, ¿quién clasificaba? Bueno, nos fuimos avisando, en el porrón está el anís, en el porrón. ¿Quién hacía? Bueno, los tomates verdes para un lado, las etiquetas iban una de una forma y otra de otra. Cogimos una torta como un piano, pero bueno, eran cosillas que pasaban.